Muy buenas tardes a todo el mundo y sean todos bienvenidos una semana más a Entre Cuerdas dentro del Ring de Leone, aquí en la tienda de Leone, en la Gran Vía de las Corts Catalanas, en Barcelona. Arrancamos este programa repasando el mundo de las MMA y es que este pasado domingo en Sydney tuvimos una velada de la UFC encabezada por el hombre de la casa Alexander Volkanovski, y es que el australiano en su segundo reinado defendía por primera vez su título y en una revancha casi inmediata al parecer para Diego López, ya que el peleador brasileño mexicano solamente tuvo una pelea de intermedio para volver a enfrentar al campeón australiano, y es que se dieron durante 5 asaltos en un duelo que ganó por decisión unánime Alexander Volkanovski. 50-45 y 49-46 fueron las tarjetas de los jueces, y es que el australiano dejó muy claro porque es el campeón de la división. Un Alexander Volkanovski que ya ha dicho no se va a retirar y que espera al siguiente contendiente. También dentro de esa cartelera de la UFC tuvimos un duelo realmente llamativo en la división de las 155 libras, y es que en el peso ligero se enfrentaban Benoit Saint-Denis, el dios de la guerra, el francés, ante Dan Hooker, el peleador neozelandés, y es que dos tipos conocidos por ir hacia adelante y no mirar atrás, no cubrirse nada y darse con todo, se estaban enfrentando en lo que iba a ser un absoluto peleón, pero lo que fue una dominancia por completo del peleador francés, y es que Benoit Saint-Denis, después de un durísimo ground and pound, conseguía que el árbitro detuviese el combate y se llevaba la victoria por TKO en el segundo asalto ante Dan Hooker. También tuvimos un duelo en el peso ligero entre el número 9 y el número 12 del ranking, y es que Mauricio Ruffi, el brasileño que venía de ser sometido por el mismísimo Benoit Saint-Denis, tenía una oportunidad de oro de rehacerse y se enfrentaba al número 9 del ranking, Rafael Fiziev, y es que el peleador azerbaiyano venía como favorito en esta contienda tras su grandísima base de striking y de Muay Thai, pero acabó siendo sometido a una mano derecha espectacular del peleador brasileño de Mauricio Ruffi de los Fighting Nerds, que lo acaba poniendo con las piernas de trapo y acababa finalizando la pelea el bueno de Mauricio Ruffi. Un Mauricio Ruffi que ha hecho este training camp fuera de su equipo habitual de los Fighting Nerds y estuvo preparándose para esta pelea con Alexander Volkanovski. Además también tuvimos un duelo en los pesos pesados, y es que teníamos el regreso de Tai Bam Bam Tuivasa, y es que el peleador australiano, el número 12 del ranking, en ese momento venía de una racha de 5 derrotas y esta vez volvía a perder ante Talison Teixeira. Un duelo realmente pobre en cuanto a calidad, en cuanto a poder, y es que para ser un combate de los pesos pesados fue realmente aburrido. Ahora sí seguimos con la promoción de Dana White, y es que nos vamos al domingo por la noche, y es que tuvimos un duelo en Las Vegas por parte de Zuffa Boxing, y es que la promoción de boxeo de Dana White celebraba su segundo evento, un evento encabezado por José el Rayo Valenzuela, y es que el peleador mexicano ganaba por decisión unánime un combate a 10 asaltos en la división de las 135 libras. Antes de eso tuvimos el regreso de un grandísimo púgil, el ucraniano Sergey Bogachuk, que se llevaba la victoria por decisión dividida, eso sí, después de un combate 10 asaltos realmente interesante. Además también tuvimos al púgil serbio Akalachi, que iba a enfrentarse a Alexander Bosnik, y es que el ucraniano volvía tras una victoria después de aquella derrota que tuvo ante David Benavidez allá en el año 2023, y es que el ucraniano partía como claro favorito y en el cuarto asalto mandaba la lona al serbio. Eso sí, en el séptimo el serbio se puso las pilas y acabó noqueando brutalmente con una mano derecha a Alexander Bosnik. Ahora sí nos retomamos al sábado a la tarde, y es que teníamos una velada al Newcastle, una velada por parte de Matchroom Boxing, y es que íbamos a tener un combate encabezado por la IBF en el peso super welter, y es que íbamos a tener al campeón, al boogeyman de la división, Bagram Murtasaliev, que defendía su título. El peleador ruso, el invicto, defendía ante el hombre de la casa, ante el hombre del Sunderland, Josh Kelly, y es que el británico arriesgaba todo para convertirse en campeón del mundo ante un rival realmente duro, ante su gente, y es que la pelea fue una absoluta masterclass por parte de este Josh Kelly, que dio una clase magistral de boxeo técnico a Bagram Murtasaliev, que no consiguió encontrar la manera de frenar al
púgil británico. Un combate que se acabó yendo a la decisión y por decisión mayoritaria se lo acaba llevando el inglés. En el en el tercer asalto y en el quinto estuvo cerca de caer el ruso en varias ocasiones, y es que en el noveno asalto una derecha que conectaba a la frente del británico parecía que iba a ser el fin para este, pero se consiguió rehacer y acabó llevándose la victoria por decisión mayoritaria ante su gente. Además también tuvimos un duelo en el peso superpluma, y es que se enfrentaban por el Ebu Josh Padley y Joshua Behreni, y es que el púgil británico Josh Padley noqueaba en el segundo asalto brutalmente al púgil francés. Ahora sí nos vamos a Puerto Rico, y es que en San Juan tuvimos un combate de unificación en la misma división de Josh Kelly, y es que tuvimos a Shander Zayas, el campeón de la WBO, unificando contra el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, Abbas Barrow. El pugil alemán que se iba a la casa del rival a intentar conseguir aguarle la fiesta, pero sin ir más allá, Shander Zayas dio un absoluto combatazo y se llevó una decisión dividida a su favor. Un Shander Zayas que a sus 25 años se convierte en campeón unificado y ya ha dicho que su próximo objetivo es Josh Kelly. Y nos vamos a Dinamarca porque tuvimos a William Skull, que iba a enfrentarse al bueno de Jacob Bang, el campeón de la WBO Global. Estaba defendiendo su título en su casa, un combate que estuvo marcado por los guantes leones, y es que ambos púgiles llevaron los guantes de la casa, y un combate donde acabó Jacob Bang noqueando a William Skull en el último asalto. Y ahora sí nos vamos al combate más importante de este fin de semana, y es que estábamos en el Madison Square Garden, estábamos en Nueva York. Teófimo López y Shakur Stevenson nos iban a dar uno de los combates más mediáticos de este inicio de año, y es que además con una velada muy buena por parte de The Ring, nos regalaron una absoluta masterclass. Shakur Stevenson, el campeón de las 135 libras, subía al peso súper ligero para enfrentar a Teófimo y le asestó una absoluta masterclass defensiva. 12 asaltos de pura dominación por parte de Shakur Stevenson ante un Teófimo López que lo único que podía ver era cómo recibía golpes sin parar. Qué absoluta clase que nos regaló Shakur Stevenson, que se coronó como campeón de The Ring del peso superligero, y además también le arrebataba ese título de la WBO al bono de Teófimo López. Un Shakur Stevenson que además al acabar el combate hizo un llamamiento a Conor Benn. Conor Benn, recordamos, pugil de las 147 libras. Así que, señores y señores, lo que nos aguarda es un absoluto combatazo si se acaba cumpliendo. En el co-main event tuvimos el regreso de Keyshawn Davis y Jamaine Ortiz, y es que los púgiles americanos se batieron en duelo durante 12 asaltos, pero lo que hubo para batir fue la cava de Jamaine Ortiz, y es que el púgil estadounidense Keyshawn Davis, el medallista olímpico, dio una absoluta masterclass y además se convertía en el primer hombre en detener a Jamaine Ortiz. Le asestaba un gancho al hígado espectacular en el último asalto que le daba la victoria a Keyshawn Davis en su regreso después de todos estos problemas con el alcohol que ha tenido, problemas con el peso, y daba una absoluta clase al bono de Jamaine. También en esa cartelera tuvimos a Bruce Carrington, el invicto, que se enfrentaba a Carlos Castro, y es que el mexicano y el pelador estadounidense se enfrentaban por los títulos de The Ring y de la WBC que estaban vacantes. Del peso pluma se enfrentaron a 12 asaltos y la verdad que estaba siendo un combate realmente igualado, pero en el noveno asalto una combinación espectacular de golpes abajo y arriba por parte de Bruce Carrington que acababa noqueando al mexicano de manera espectacular. El Madison Square Garden que se vino arriba con ese pedazo de knockout, y Bruce Carrington que se convierte en campeón tanto de The Ring como del Consejo Mundial de Boxeo, uno de los grandes nombres a futuro en esta división. Además, Jarrell Miller y Kingsley B nos dejaron uno de los momentos de la noche, y es que durante el enfrentamiento el púgil nigeriano le asestaba una percata a Jarrell Miller y no lo noqueó, simplemente le quitó el peluquín de un golpe. Fue un momento realmente espectacular. Ahora sí, pasamos con este fin de semana lo que nos aguarda, y es que vamos a tener en el mundo del boxeo, vamos a irnos a Liverpool, y es que regresa el campeón de la WBA del peso pluma, regresa Nick Ball, y se estará enfrentando a Brandon Figueroa. Recordamos, Brandon Figueroa, campeón del mundo en 2 divisiones, que estará retando por este título de la Asociación Mundial de Boxeo. Un Nick Ball, recordamos, el hombre del 1,60, que estará defendiendo su título ante un hombre de 1,75. La verdad que va a ser un combate realmente interesante y veremos a ver qué es lo que sucede, recuerdo, este sábado en Liverpool. Nos pasamos al mundo de las MMA, y es que este fin de semana nos vamos a ir a Dubái porque en PFL Champions Series vamos a tener el regreso de seguramente el hombre más mediático de la compañía, y es que Usman Nurmagomedov va a estar defendiendo su título del peso ligero ante el campeón del World Tournament, Alfie Davis, el peleador británico que era claro underdog en esa final
del World Tournament acabó ganando de manera sorprendente y estará midiéndose al campeón ruso en lo que va a ser un duelo realmente interesante. Un Usman Nurmagomedov que seguramente esté entre su última pelea antes de fichar por la UFC y busca defender con éxito su título. Y este fin de semana se estarán enfrentando por el título vacante del peso welter de PFL Ramazan Kuramagomedov y Shamil Musaev. Ambos peleadores invictos estarán dando las 170 libras para ver quién es el nuevo rey de la división dentro de PFL. Además también tenemos uno de los grandes regresos de los peleadores latinos y es que tenemos a Jesús Pinedo, el peruano, enfrentando a Shamil Musaev. Un combate realmente importante para el peleador latinoamericano. Y ahora sí nos vamos al ámbito local y este sábado en Vall-d'Hebron vamos a tener el AFL 41, el AFL de Barcelona, que ya nos van a regalar una super cartelera y nos van a regalar una cartelera encabezada por Diego Levante y Roger Blanquet, y es que ambos peleadores se van a estar enfrentando por el título interino del peso gallo de AFL. Un duelo realmente interesante, un Diego Levante que regresa de una derrota después de irse a pelear a Estados Unidos y un Roger Blanquet que viene de victorias y busca seguir sumando. Además también tenemos el regreso de uno de los grandes prospectos nacionales y es que Jeffrey Batista, después de sufrir aquella derrota por nocaut en Salou, regresa y se estará enfrentando a Jefferson Silva. Un duelo de recuperación para el peleador de peso welter, pero un duelo realmente duro ante un tipo con más de 20 peleas profesionales, el peleador brasileño. Veremos a ver qué tal regresa Jeffrey Batista de cara a este duelo. Nos vamos al ámbito amateur y es que en esta cartelera, como bien sabemos, AFL promociona muy bien el combate amateur y es que vamos a tener a Ayman Zegnini defendiendo su título de peso pluma por segunda vez y por primera vez en este año, y es que Ayman Zegnini se estará enfrentando a Gonzalo González. Va a ser un absoluto combatazo entre dos tipos que son realmente buenos, seguramente los dos mejores amateurs en este peso dentro del panorama nacional. Además también vamos a tener a Ben Sliman enfrentando a Iván Jerez por el título de peso medio amateur de AFL, un combate realmente interesante. Además también recalcar regresos importantes como el de Eric García o del propio Juan Carlos Postigo, que regresa después de esa derrota por el título de peso pluma ante Ayman Zegnini. Ahora sí nos vamos con el plato fuerte este fin de semana, y es que vamos a tener la UFC con un UFC Fight Night en Las Vegas, y es que va a ser un evento encabezado por dos pesos gallos. Mario Bautista, que viene de perder su racha de 9 victorias seguidas ante Umar Nurmagomedov, pero se va a estar enfrentando a un tipo que viene enrachado con un récord de 23-3, el brasileño Vinicius Oliveira. Un duelo muy bonito entre dos tipos con un striking realmente amplio y un grappling muy pero que muy fuerte. Sin duda no os podéis perder este absoluto combatazo este sábado. Además, en el combate coestelar vamos a tener a Amir Albazi, el regreso del peleador iraní, y es que se va a estar enfrentando a Kyoji Horiguchi, y es que el peleador japonés en su regreso a la UFC dio una victoria espectacular en el evento de Qatar ante el bueno de Tagir Ulanbekov. Un Kyoji Horiguchi que viene a arruinarle los planes a Amir Albazi y a ponerse a una victoria de la oportunidad titular. También vamos a tener un duelo en los pesos pesados, y es que vuelve Rizvan Kuniev, el peleador ruso, que se le cayó el rival, pero el número 6 del ranking, Jayton Almeida Maladiño, se sube en corto aviso para intentar salvar los muebles de aquella fatídica actuación que dio ante el bueno de Alexander Volkov, intentar ponerse de nuevo a ese title shot que tanto le está cortando al peleador brasileño. Un duelo realmente interesante ante Rizvan Kuniev, que recordamos estuvo a punto de ganar a Curtis Blades en su debut. Ahora sí nos vamos al ámbito de noticias, y es que hemos tenido la oficialización, y es que el próximo mes de abril vamos a tener a Noche de Leyendas dando el salto internacional, y es que se va hasta Buenos Aires para hacer el debut de manera, como ya he dicho, internacional, intercontinental, como lo quieras decir. Se va Noche de Leyendas hasta Buenos Aires. Además, este jueves vamos a tener en Montreal, en Canadá, nos vamos a ir porque el peleador venezolano Albert Ramírez se va a estar enfrentando a Lerón Richards por el título interino de la WBA del peso semipesado. Un duelo muy importante entre el invicto, entre el venezolano que buscará convertirse en campeón interino y ponerse a puntito para hacer esa intención de título absoluto ante Dimitri Bivol. Ahora sí nos vamos al ámbito de noticias, y es que hemos tenido la oficialización. El próximo 28 de marzo se vuelve a agendar la pelea entre Sebastián Fundora y Keith Thurman, un duelo realmente interesante por el título del Consejo Mundial del Peso Super Welter. Es que recordamos, esta pelea se tuvo que dar a finales del año pasado, se lesionaba Sebastián Fundora, se volvía a poner la pelea ahora sí para el mes de marzo de este año. También se ha hecho oficial el próximo 7 de marzo en el WOW 27 de Madrid. Vamos a tener duelo por el título del peso ligero entre Miguel Ángel Colombo y Brian Hoy.
qué duelo más espectacular que nos aguarda entre el hispano-colombiano y el peleador holandés Brian Hoy, que recordamos que viene a dar esa súper sorpresa ante Umahan Ibrahimov en lo que ha sido seguramente el combate del año 2025. También la UFC se ha dejado querer y ha mandado ya el anuncio: 21 de marzo en Londres, en el O2 Arena, vamos a tener Movsar Evloev contra Lerone Murphy, duelo de invictos en Londres, el peleador inglés que estará en su casa buscando convertirse en el próximo retador del título ante uno de los boogiemans de la división del peso pluma de la UFC, Movsar Evloev. También en esa cartelera vamos a tener nombres como Luke Riley, Michael Venom Page, Sam Patterson, los N.K., nombres realmente interesantes, sobre todo para el público europeo. Además, también siguiendo con el apartado de noticias, hablaba Ariel Helwani con Mauricio Sulaimán, y es que el Turki Al-Aksik está planeando hacer un super combate de pesos pesados, pero ojo, cuidado, combate en boxeo entre Alexander Usyk, el campeón indiscutido en 2 ocasiones de los pesos pesados, y el supercampeón de Glory Kickboxing, es decir, de kickboxing, Rico Verhoeven. Un duelo realmente llamativo para los amantes del deporte de contacto. Eso sí, si nos vamos a boxeo, creo que es un combate bastante disparejo. También se ha hecho oficial en Londres: el próximo 4 de abril vamos a tener un duelo de noqueadores, y es que Derek Chisora se estará enfrentando a Deontay Wilder de Bronze Bomber, el ex campeón mundial de la WBC, que estará volviendo a los grandes escenarios ante un grandísimo veterano como es Derek Chisora. Ahora sí, con todo esto nos vemos la semana que viene con más Entre Cuerdas. Recuerda darle me gusta y compartir si os ha gustado.